Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en la cronología, en la secuencia de eventos de la vida de Jesús, usando la información que nos dan las fuentes. Un tema complejo, sin duda. Sí, y hay que decir algo desde el principio, algo que las propias fuentes recalcan. Los evangelios no son biografías como las entendemos hoy, con fechas y orden estricto. Exacto. El orden de los hechos varía. Parece claro que cada autor tenía su propio objetivo al contar las cosas. Y eso, claro, pues ha generado distintas opiniones entre los estudiosos sobre cómo fue exactamente la secuencia. Lógico. Nuestra idea hoy es intentar montar un esquema general, siguiendo el consenso que reflejan estas fuentes que manejamos. Identificar los grandes bloques, los momentos clave. Vale. Queremos entender la progresión, la importancia de esos episodios tal como se nos presentan aquí. Perfecto. Pues vamos a ello. Muy bien, pues empecemos por el principio, como es natural, el nacimiento y los primeros años. Mateo y Lucas son aquí las referencias clave, ¿no? Según nos indican. Sí, fundamentalmente ellos. Nos cuentan la concepción virginal por parte de María. Ajá. Lucas, por ejemplo, se detiene en la visita de los pastores a Belén, la presentación en el templo, esos detalles más íntimos, podríamos decir. ¿Y Mateo, en cambio? Mateo se enfoca más en la visita de los sabios, la reacción de Herodes, terrible, la matanza de los niños y la huida a Egipto. O sea, relatos complementarios pero con énfasis distintos. Totalmente. Ya desde el principio se ve esa diversidad de enfoques. Y después de esos primeros momentos, hay un salto grande en el tiempo. Lucas nos cuenta esa visita a Jerusalén con 12 años. Sí, ese episodio donde asombra a los maestros del templo. Exacto. Pero luego, silencio. El Nuevo Testamento no dice casi nada más hasta que empieza su actividad pública. Es muy llamativo, sí. Esos relatos iniciales, aunque son pocos, ya marcan temas importantes. Profecías cumplidas, la oposición del poder, Herodes, esa sabiduría especial. Claro. Y ese silencio de casi 20 años. Pues invita a pensar mucho sobre cómo fue su vida, su desarrollo personal, ¿no? Aunque los textos, apenas dan detalles más allá de decir que crecía en sabiduría y estatura, como apunta Lucas. Entendido. Y ese silencio nos lleva justo al siguiente bloque que identifican las fuentes, el periodo de preparación, justo antes de que todo empiece. 3 eventos clave aquí. Efectivamente. Primero, Juan el Bautista. Las fuentes lo pintan como una figura de transición, un puente. ¿Puente en qué sentido? Pues conecta con los profetas antiguos, en su estilo, su llamada moral, pero a la vez rompe con el pasado. Anuncia que el mensajero de Dios está al llegar. Y ojo, llama al arrepentimiento incluso a los líderes judíos, algo bastante novedoso según indican. Mateo y Lucas desarrollan mucho su figura. Vale. Juan como precursor. ¿Y el segundo evento? El bautismo de Jesús. Eso es. Para Jesús, según la interpretación que se da, no es un bautismo por pecado, claro. Es más bien un acto de dedicación al plan de Dios y de solidaridad profunda con la gente. Como identificándose con ellos. Exacto. Y el momento en sí, con la voz del cielo, el Espíritu, funciona como una inauguración pública de su misión. Es curioso, esa mezcla de humildad al someterse a ese rito y de confirmación divina tan potente. Ya. Humildad y confirmación. Y el tercer punto de esta preparación. Las tentaciones. Sí, en el desierto. Mateo y Lucas lo cuentan. Satanás le pone a prueba, le ofrece como atajos, alternativas más fáciles al camino que Dios tenía pensado. Y él la supera citando las Escrituras. Correcto. Y lo interesante, como apunta una fuente citando Hebreos, es que esa victoria no solo lo reafirma a él, sino que de alguna manera lo capacita para entender y ayudar a sus seguidores en sus propias luchas. Conecta su experiencia con la de ellos. Muy bien, pues superada esa preparación, entramos ya en el ministerio público. Las fuentes sugieren una primera etapa, más corta, en Judea. ¿Es así? Y parece que casi toda la info viene de un solo evangelista. Exacto. Aquí el guía principal es Juan. En este tiempo inicial en el sur, Jesús contacta con los que luego serán sus discípulos cercanos. Ajá. Realiza esa primera señal en Cana de Galilea, que aunque esté en Galilea, Juan la pone en este marco temprano. Sí, el agua en vino. Temas clave. Autoridad, confrontación con el sistema del templo, diálogo con líderes. Justo. Aunque sea una fase breve en la visión global de los otros evangelios,
para Juan es fundamental para establecer esos puntos desde el inicio. Y de Judea nos vamos al norte, a Galilea. Aquí es donde pasa la mayor parte del tiempo, según las fuentes, aunque haga viajes a Judea de vez en cuando. Sí, el grueso del ministerio se desarrolla allí. Y el material que analizamos lo divide en 3 fases. A ver, guíanos un poco por ellas. Claro, la primera fase del ministerio en Galilea iría hasta que llama formalmente a los 12. Es un tiempo de enseñanza muy potente, fundacional. Ahí estaría el Sermón del Monte según Mateo, por ejemplo. Vale. También muchos milagros de curación que atraen multitudes enormes. Mateo lo relata bien. Pero a la vez ya empiezan las primeras, digamos, Tensiones, oposición. controversias sobre el sábado, sobre con quién comía Jesús. Marcos recoge varias. Popularidad masiva y oposición inicial entonces. Eso es. Y culmina con la elección de los 12 y las instrucciones que les da para su misión, que Mateo detalla. Entendido. Y la segunda fase, ¿qué la define? La segunda fase termina con Jesús retirándose hacia el norte, a zonas más gentiles, no judías. Sigue enseñando mucho con parábolas. Mateo 13 y Marcos 4 son capítulos clave. Y sigue haciendo milagros. Pero lo que marca esta fase es que la oposición de los líderes religiosos, sobre todo los de Jerusalén, se vuelve mucho, mucho más fuerte. Aquí es donde la cosa se pone tensa de verdad, ¿no? Exactamente. Hay un punto de inflexión muy claro. Una polémica muy agria, según cuenta Mateo, después de curar a un hombre ciego y mudo. Llegan a acusarle de usar el poder de Satanás. Uf, fuerte acusación. Durísimo. También sufre el rechazo en Nazaret, su propio pueblo, según el mismo Mateo, y la muerte de Juan el Bautista, que narra Marcos, es como un aviso, ¿no?, del peligro de seguir la voluntad de Dios frente al poder. ¿Y después de alimentar a los 5.000? Sí, ese milagro tan conocido. Pues justo después hay una disputa muy seria sobre tradiciones con fariseos venidos de Jerusalén. Mateo y Marcos lo cuentan, y parece que eso es como la gota que colma el vaso. ¿Y qué hace entonces? Pues se retira, enfoca sus esfuerzos en zonas como Tiro y Sidón, que eran mayormente gentiles, o sea, no judías. Interesante esa retirada a territorio gentil. ¿Cómo se interpreta? ¿Solo para evitar problemas? Bueno, las fuentes sugieren que puede ser una mezcla. Por un lado, sí, una retirada estratégica para evitar que la cosa estallara antes de tiempo, pero también parece una ampliación de su mensaje, llevarlo más allá de las fronteras habituales del pueblo judío. Tiene un punto práctico y otro teológico, digamos. Entiendo, doble lectura. ¿Y la tercera fase de Galilea? Esta tercera fase ya transcurre mucho fuera de la Galilea más tradicionalmente judía. Vuelve, pero de paso, ya camino de Jerusalén. Vale. En este tiempo alimenta a otras 4.000 personas, esta vez en zonas más gentiles, según Mateo. Ocurre algo crucial en Cesarea de Filipo, que está fuera del corazón de Galilea. Pedro confiesa quién es Jesús, un momento clave que narra Marcos. La famosa confesión de Pedro. Esa misma. Poco después, la transfiguración, que recoge Lucas, donde muestra su gloria a 3 discípulos. Y lo más importante de esta fase, empieza a hablarles muy claro a los discípulos de lo que le espera en Jerusalén. Predice su pasión, muerte y resurrección. Marcos lo repite varias veces, el foco ya está puesto totalmente en el final, en la capital. El tono cambia claramente. Sí, y atraviesa Galilea una última vez, pero ya en ruta decidida hacia Jerusalén. Lo que nos lleva al siguiente gran bloque, el viaje final a Jerusalén. Y aquí las fuentes reconocen que poner orden cronológico es complicado. Sí, es un reto. Lucas sobre todo mete mucho material en lo que se llama su relato del viaje, de Lucas 9:51 a 19:28. Las conexiones de tiempo ahí son, bastante flexibles. Parece más bien una colección de enseñanzas y eventos agrupados temáticamente alrededor de ese viaje final. A veces se le llama el ministerio en Perea, ¿no? Sí, porque parte ocurre al este del Jordán, en Perea, pero en realidad abarca más zonas. Y aunque sea difícil ordenarlo día a día, ¿qué pasa en este tramo? ¿Qué contenido clave hay? Pues es un periodo riquísimo en enseñanzas, instrucciones sobre cómo rezar, parábolas muy famosas sobre la misericordia, el dinero. Lucas 12 tiene varias memorables. También algunas de las críticas más duras a los fariseos. Ajá. Y aquí es donde Juan sitúa un evento con unas consecuencias enormes. La resurrección de Lázaro en Betania, ya muy cerca de Jerusalén. Que según Juan, es lo que decide a las autoridades a matarle. Exactamente. Ese milagro, en la narración de Juan, es el detonante final.
consolida la decisión del Sanedrín de acabar con él. O sea que, aunque la cronología sea difusa, los temas van convergiendo. Enseñanza más intensa, choque frontal con los líderes y el destino en Jerusalén cada vez más claro. Justo eso. La tensión va increciendo. Y Lázaro, en Juan, es el punto de no retorno que acelera todo. ¿Y tras esa decisión del Sanedrín, qué hace Jesús? Según Juan, se retira un tiempo a Efraín, un sitio más apartado, quizá buscando un respiro antes del choque final. Tiene sentido. Pero al acercarse la Pascua, retoma el camino. Y en ese último tramo hacia Jerusalén, Marcos sitúa el encuentro con el joven rico, que es muy revelador sobre lo que pide el discipulado. Sí, el del camello y el ojo de la aguja. Ese. Y Jesús hace otra predicción muy detallada ya de su pasión. Finalmente llega a Betania, a las puertas de Jerusalén. Y según Juan, su sola presencia allí ya crea una atmósfera de muchísima expectación y tensión. El escenario está listo para la última semana. Y llegamos a esa semana, la culminación, la semana de la pasión. Las fuentes dicen que aunque no haya un diario exacto día por día en todos los evangelios, podemos montar la secuencia principal juntando las piezas, ¿no? Sí, podemos trazar los eventos principales de esa semana. El domingo, la entrada triunfal en Jerusalén, la gente aclamándole. Marcos lo describe muy gráficamente. La entrada con los ramos. Esa es. El lunes, según el mismo Marcos, vuelve al templo y lo limpia por segunda vez. Un acto de autoridad muy fuerte, un desafío directo. ¿Y el martes? El martes parece que fue un día de actividad frenética en el templo. Debates, discusiones con todos los grupos de líderes, fariseos, saduceos, herodianos. Marcos lo cuenta con detalle. Y ese día termina, según él, con el discurso sobre el fin de los tiempos, en el Monte de los Olivos, mirando a la ciudad. ¿Y el miércoles? ¿Hay algo registrado? Pues sobre el miércoles. Las fuentes que manejamos dicen que los evangelios no mencionan actividades públicas. Algunos piensan que fue un día de descanso, de preparación en Betania. Vale. ¿Y llegamos al jueves? El jueves es el día de la última cena. Marcos la presenta como la cena de Pascua con sus discípulos más íntimos. Ahí instituye la Eucaristía. ¿Y después? Se va a Getsemaní a orar. ¿Dónde lo arrestan? Exacto. La traición de Judas y el arresto. Y el arresto da paso al juicio, que fue complejo por lo que describen. Sí, tuvo dos fases muy marcadas, que reflejan cómo era la Judea ocupada por Roma. Primero una fase judía. Lo llevan ante Anás, el antiguo sumo sacerdote, muy influyente, se lo dice Juan, y luego ante Caifás, el sumo sacerdote en ejercicio, y el Sanedrín, según Marcos. Ahí lo acusan de blasfemia. Sí, y lo condenan religiosamente. Pero el Sanedrín no podía ejecutar a nadie. Necesitaban el permiso romano. Y por eso empieza la fase romana. Correcto. Lo llevan ante Poncio Pilato, el gobernador romano, Marcos. Pilato, según Lucas, lo manda un momento a Herodes Antipas, el de Galilea, que estaba en Jerusalén. Pero Herodes se lo devuelve. Vaya lío de jurisdicciones. Totalmente. Y al final, Pilato, aunque parece que no lo ve culpable del todo según varios relatos, pues cede a la presión de la multitud y de los líderes, y lo condena a la crucifixión, Lucas. Esa doble estructura del juicio dice mucho del contexto político y religioso. Muchísimo. La ley judía y el poder romano interactuando. El Sanedrín juzga lo religioso, pero la pena capital la decide Roma. Y así llegamos al viernes, la crucifixión. Según la cronología de Marcos, fue más o menos entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Y lo enterraron muy rápido, antes de que se pusiera el sol para cumplir la ley judía sobre el sábado. Marcos también lo detalla. Pero la historia no acaba ahí. El domingo por la mañana... El domingo, las mujeres van a la tumba y ¡voilá! Está vacía. Esa es la primera señal de la resurrección, como cuenta Marcos al final de su evangelio. El final original, sí. Y a partir de ahí, los distintos evangelios cuentan apariciones de Jesús resucitado a María Magdalena, según Juan, a los de Emaús, Lucas, a 10 discípulos juntos, sin Tomás, Juan. Y luego con Tomás también. Sí, una semana después, a los 11, ya con Tomás creyendo, Juan. Y las fuentes terminan este periodo mencionando la Gran Comisión, ese encargo final a los discípulos de llevar el mensaje a todo el mundo, que Mateo sitúa en Galilea. Bueno, hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Denso. Recapitulando, hemos dibujado una línea de tiempo de la vida de Jesús basándonos en el consenso que presentan estas fuentes. Sí, hemos visto los grandes bloques. Nacimiento, infancia, la preparación, luego los ministerios en Judea y sobre todo Galilea, con esas fases de popularidad y oposición creciente. El viaje final, tan tenso. Hacia Jerusalén y la semana final,
pasión, muerte y resurrección. Un esquema general coherente dentro de las limitaciones. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Hemos trazado una cronología, pero siempre recordando lo que dijimos al principio. Los evangelios no eran solo crónicas, tenían otros fines. Justamente. Y eso nos deja con una pregunta importante para pensar, que las propias fuentes sugieren al hablar de los objetivos propios de cada autor. A ver, Si los evangelistas no sintieron la obligación de seguir un orden cronológico estricto siempre, ¿qué fue lo que priorizaron? ¿Qué querían destacar de Jesús, de su mensaje, de su misión, al ordenar los hechos como lo hicieron? claro, Quizás ir más allá de la secuencia, explorar esas posibles intenciones teológicas, pastorales, lo que fueran, sea el siguiente paso para entender más